Ya, chicos, ahí estoy grabando la clase, ya que igual se me había, igual se me había pasado. Ya, y ahí después, y después se las comparto. Y te recuerden que la clase práctica está en el ADECA, en clase práctica, ya, clase práctica número 11, ya, ahí la pueden bajar.
Ya chicos, para los que me preguntan por la tarea 3 bueno, esta semana no se puede entregar tampoco, así que tranquilo. Es decir, yo tendré que seguirla posponiendo. Yo voy a... De hecho, esto lo voy a hacer ahora. Voy a extender el plazo ya hasta la próxima semana. Así que pues ahí siguen teniendo esa cobertura. Lo voy a hacer ahora, justo ahora. Ya está listo ya. Tienen hasta el día 30. ¿Ya? Hasta el día 30 no. Hasta el... No, siento. Día 30 de esta semana. Ya tienen hasta el día 7. Profesor, ¿Sí? el certamen quedaría para la otra semana, ¿cierto? ¿Para el jueves o para el Para el lunes? día, para el día jueves. Para el Ah, día ya, vale, jueves. profe. Sí, ahí mantenemos el mismo acuerdo, ¿ya? Así que sería el mismo día jueves, que ya se había acordado de semanas anteriores, sería la próxima semana. Ahí tengo que coordinar con Luis para el laboratorio.
Chicos, por si acaso, consideren el intervalo de tiempo entre 0 y 50 minutos. ¿Ya?
Ya, chicos, ¿a alguien este le corrió? ¿A alguien este le dio? ¿Alguna idea? A mí al menos no, profe. De hecho no pude avanzar mucho. No sabía cómo graficarlo. Ya, pero y el proceso? Es decir, ¿cómo lo hiciste? Es que solo llegué como a la definición de las variables y planteé las ecuaciones y todo eso, pero después no sabía qué hacer. Ya. Eh, tratar es como que, como compartir pantalla y ver un poco ahí, ¿o no? Bueno, pero realmente no tengo mucho, así que... Ya. Bueno, ya. Mira, igual, vea, yo los voy a compartir entonces esta la mía. ¿Ya? Y veamos. Igual es un poco esto lo mismo, yo creo, decir, ya, vamos a verlo acá. Mire, aquí está. La única diferencia, ya con lo que vimos, ahí todos ven esta pantalla, ¿cierto? Chicos, ¿se ve? Sí, Ya. Sí, Ahora, profe. ya. La única diferencia con lo que vimos anteriormente es que, bueno, primero es la ecuación de trabajo, ¿cierto? Eh, que en este caso, bueno, el diferencial de la concentración está, digamos que está en función del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos en un reactor intermitente. Es decir, en este caso hay una variación de la concentración con respecto al tiempo. Eso está claro, ya eso lo conversamos. Por ejemplo, en ejercicios anteriores, ¿no es verdad? Que veíamos el reactor de este tubular, las concentraciones que varían con respecto al volumen. Es decir, eso ya está más que trabajado, eso ya lo hemos visto en otra ocasión. Definir la ecuación de trabajo según el tipo de reactor. Entonces, a partir de esto, bueno, lo básico, lo mismo que hemos visto anteriormente, primero es registrar los datos que tenemos, ¿no? En este caso, ¿cuáles son estos datos que tenemos? Las constantes cinéticas, ¿no es verdad? Y las constantes de equilibrio. ¿Ya? Entonces, bueno, y la concentración inicial de A, que es la especie que se descompone, ¿ya? Eso tiene que dar listo, tiene que, como les dije, siempre piensen en lo que, sí, valga a la redundancia, no piensen en lo que debe pensar el programa, ¿no es verdad? Que no es un ser humano, igual tiene que saber de dónde ir a buscar y no pueden quedar espacios como vacíos, porque si no, no les corre el programa. Entonces, ya, tenemos listo eso, digamos que los datos ya existentes, ¿cierto? Y ahí procedemos a definir las ecuaciones si las leyes de velocidad, ¿no es verdad? En este caso, la única diferencia con los ejercicios que hemos visto anteriormente sí, son reacciones que ocurren sí, de forma reversible o, bueno, o que llegan al estado de equilibrio. ¿No? Esto no es verdad. Y entonces, bueno, definirlo, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, definir la ecuación de esta velocidad para la reacción uno que está con respecto a y para la reacción 2 que también está con respecto a, ¿no es verdad? Ahora, seguido a esto, fíjense que son los mismos pasos, ¿no es verdad? Seguido a esto, definir las leyes de velocidad para cada una de las especies, para A, para D y para U, ¿no es verdad? En este caso, la neta, ¿no es verdad? Es con respecto a A, que es la única, es decir, es la única especie que aparece en las dos reacciones. Ya, insisto y repito, te recuerden, si en caso de que alguna de las otras especies apareciera en más de una reacción, igual deben definir sus reacciones, es decir, sus ecuaciones de velocidad o sus leyes de velocidad neta, es decir, si se forma, si se consumen, si se forman en varias reacciones o si se consumen en varias reacciones, ¿no es verdad? En este caso, solamente es necesario con respecto a A porque ya es la que aparece en las dos reacciones que ocurren digamos, en este reactor. Y bueno, y generar las dependencias de A con respecto a las otras especies, que sería D y U, ¿no es verdad? Entonces, listo, ya con eso, ya hasta este punto aquí, digamos que ya el programa está listo como, digamos, para proceder y hacer y sacar todo lo que, decir, para poder darle esta solución a este ejercicio, ¿no es verdad? Desde el punto de vista, digamos, matemático. Ya decir, es solucionable, ¿ya? Entonces, lo que queda ya es como con respecto al programa, ¿no es verdad? Que son cosas que, bueno, como les dije, es una herramienta, ¿cierto? Y entonces igual tienen que aprender los códigos. Pero fíjense que igual estos los códigos, en este caso,
ya aquí está como más tiquismiqui, como digo yo, ¿no? Ya se ponen como un poco más a nivel experto. Pero si lo hacen como lo hicimos en el ejercicio anterior, como súper básico, ¿no? ¿Verdad? Porque en este caso ya, si lo ocupan el mismo código, el de Sol, ¿no? ¿Verdad? Que aquí simplemente lo vimos también en el PFR, ¿no? ¿Verdad? Ay, me está entrando. No logro llamarle eso. Ya. Ya lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Este código, ¿no? ¿Verdad? Donde le va a solucionar, ¿no? ¿Verdad? La ecuación diferencial. En este caso sería la derivada de, en este caso, por ejemplo, para la especie CA con respecto a T, ¿no? ¿Verdad? Que sería igual a la velocidad de A. Es decir, eh, esa es simplemente la ecuación de trabajo para, es decir, para un reactor intermitente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso, repetirlo para cada una de las especies, ¿no? ¿Verdad? Definir, ¿no? ¿Verdad? También la derivada, ¿no? ¿Verdad? De D con respecto al tiempo, que sería igual a su velocidad de formación, ¿no? ¿Verdad? Y la de U, la de la especie U, también con respecto al tiempo, que también va a ser igual a su concentración. Definir, ¿no? ¿Verdad? Los límites digamos que de la integración o del diferencial y definir que, por ejemplo, que para que la evaluación de CA en tiempo cero es CA0, que es la concentración inicial, y que D y que U van a ser igual a cero en el tiempo cero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo que aquí se ponen como más tiquismiquis? Porque aquí se ponen más como a nivel experto. Sí, esto, por ejemplo, no es necesario si es que, por ejemplo, ustedes simplemente muestran esto, ¿cierto? O le piden a esta matemática que le resuelva esa ecuación diferencial. Sí, definen estos límites de la integración, simplemente después piden que les plotee eso, sí, que le haga un plot, sí, que le haga el gráfico, y lo pueden sacar incluso desde el mismo gráfico. Es decir, ya aquí se ponen más a nivel experto porque dice, cuando este evento ocurra, ¿cuál evento? Cuando este evento ocurra, de que cuando la derivada es decir, de CD o la evaluación, ¿no? de esta derivada en cero, sí, no, aquí no, esto no es correcto, esto es lo que di. Es decir, cuando la derivada esta de CD con respecto a T sea igual a cero, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué igual a cero? En este caso esto no se pone cero, ¿por qué? Porque cuando lo ponían cero daba hasta un error. Entonces lo ponen como lo más cercano a cero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué igual a cero esta derivada? Porque recuerden que es el punto crítico, ¿no? ¿Verdad? Donde acuérdense que cuando la derivada de una función es igual a cero, es ese punto crítico, es cuando es la tangente, ¿no? Igual a cero, es decir, es en el punto crítico donde el máximo pique, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que está haciendo es que, como les piden en el primer ejercicio, dime cuándo se maximiza, en qué tiempo se maximiza eh, D se va a maximizar justo ahí, ¿no? ¿Verdad? Se va a maximizar cuando la derivada, ¿no? ¿Verdad? De D con respecto a T sea igual a cero, porque es la tangente de esa función, ¿no? ¿Verdad? Justo en la más horizontal, es decir, ¿no? ¿Verdad? Eso queda claro, eso igual yo lo comenté en la clase pasada, eso es una ley de las matemáticas. Es decir, ¿estamos claros en eso? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ya, cuando este evento ocurra, entonces printéame lo siguiente, se obtiene, es decir, les tiene que dar el software, esto es decir, se obtiene la mayor concentración de U, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay un error. Ya, porque él no lo puso, claro, aquí no se puso, aquí faltó, es decir, claro. No. No, sí, aquí está. Ya. Es decir, cuando esto ocurra, el tiempo de equilibrio es T, ¿no? ¿Verdad? Ya, el tiempo de equilibrio es T. Ya sea, y ahí evalúame o dame, ¿no? ¿Verdad? La concentración para ese tiempo y dame también la concentración de D para ese tiempo, ¿no? ¿No es verdad? Y bueno, y dame también la concentración de U, ¿no es verdad? Para ese tiempo. Ahora, cuando CU también, cuando esto ocurra, ¿no es verdad? Cuando esto ocurra, ya, que es cuando CU, la derivada de CU con respecto al tiempo sea igual a cero, lo mismo, ese es el máximo, es decir, la máxima concentración de U, ¿no es verdad? Eh,
printéame esto. Si esto se obtiene la mayor concentración de U, es decir, en el tiempo T, ¿no es verdad? Donde C, sí, lo CA va a ser igual a la concentración de A evaluada en ese tiempo, ¿no es verdad? Y bueno, es decir, haga una declaración de este variable y házmelo también para un rango entre 0 y 50, es decir, porque el equilibrio, digamos que ya, es decir, ya la reacción, que era como le dije antes, ocurre entre 0 y 50 minutos, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, antes de ese tiempo debería alcanzar el equilibrio de la reacción. Bueno, y abajo es, Profe, por eso ¿ya? tengo una pregunta. ¿Era necesario calcular el tiempo de equilibrio? Es que como que explícitamente en el ejercicio no lo piden. Entonces, no sé, yo al menos no lo hubiera calculado. Claro, lo que pasa es que ahí tienes que, por eso lo que pasa es que fíjate que aquí arriba te está diciendo es decir, aquí te está diciendo, ¿no es verdad? Que cuando D es máxima, es que en ese ejercicio faltó, es decir, yo creo que en el enunciado faltó decir que cuando D era máxima, es decir, llegaba al estado de equilibrio, ¿me entiendes? Es decir, porque sería probablemente la deseable aquí es D, es la especie de D, ¿me entiendes? Ya, y Sí, profe. entonces cuando D es máxima, es decir, ya no va a ocurrir más nada, es decir, ya D es máxima, es decir, ya no, es decir, ya llega a este estado de equilibrio y ya no ocurre más. Es decir, ahora, probablemente lo que pase es que en el proceso, en algún momento, nos da U va a ser máxima, ya, pero igual se va después, probablemente después se va a volver a consumir, ya, sí, porque está hacia un sentido y hacia el otro sentido, es decir, la velocidad también sigue aumentando hasta que llega hasta el estado de equilibrio. Entonces ahí por eso ocurre, probablemente lo que ocurra sea eh, que aumente U en algún momento, pero también después se va a volver a consumir. ¿Me entiendes? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces acá, ya, después aquí esto lo que hacemos es que pedimos justo eso, que nos evalúe, ¿no? Es decir, plotéame, ¿no es verdad? Plotéame, es decir, las concentraciones de D y de U, ¿no es verdad? Con respecto al tiempo entre 0 y 0.5. ¿Por qué entre 0 y 0.5? Porque yo creo que es el primer instante. Bueno, aquí igual aquí lo que se hizo fue como un tanteo y error, ¿no? Primero entre un tiempo, es decir, en varios rangos de tiempo para poder ver justo eso que pasa con la especie esa intermedia U, ¿no es verdad? Y ver cuándo se maximiza. ¿No? Entonces aquí pueden ver, ¿no? ¿Verdad? Es decir, pero después U se va a volver a consumir esto probablemente. Entonces dice aquí, por ejemplo, en el gráfico, ya, que está aquí, ya, que en ese primer instante de tiempo, uno puede decir, bueno, si yo quisiera maximizar U, ¿no es verdad? Debería parar la reacción en este instante de tiempo, ¿no es verdad? En T igual a 0.036, minuto, cuando la concentración de A es 0.39 aproximadamente. Ya, ahora, ¿por qué aquí? Por eso era que tú me preguntabas, Constanza, el tiempo de este equilibrio es cuando se maximiza D, ¿ya? Ya, ya, y Profe, entonces, ya. y si en el ejercicio no me dicen cuál es el producto deseado, ¿yo debo asumir que es como el de la primera reacción que ocurre o no? No, es decir, mira, lo que pasa ahí, Constanza, es decir, lo que pasa ahí es que tú no tienes que, sí, mira, es simple. Yo creo que aquí no es porque hay que romper tanto el cerebro. Es decir, aquí hay cosas básicas, son como los códigos, ¿no? ¿Verdad? Mira, voy a ir otra vez, está el ejercicio. Si está este ejercicio y yo te pido a ti en el inciso A, grafique ya, ok, grafique estas concentraciones de A, de D y de U, en función del tiempo, lo que tienes que hacer es justo este proceso de que se hizo antes. Tú primero tabulas tus datos, ¿no es verdad? O registras tus datos,
nos da, es decir, en este caso son las constantes cinéticas y las constantes de equilibrio, seguido de la concentración inicial de A, que también te la dan, nos da, es decir, después, que en general, digamos que las correlaciones entre las leyes de esta velocidad, entre las velocidades de cada especie, y con eso listo, nos da, ahí ya procedemos digamos, a, a pedirle al software, nos da que nos resuelva, nos da las ecuaciones diferenciales. En este caso, las ecuaciones diferenciales, que eso se hace por el de Sol, nos da, están referidas al tiempo, es decir, la variación de las concentraciones con respecto al tiempo, nos da que se va igual a las velocidades de cada, es decir, y esto para cada especie, ¿cierto? Entonces tú vas a ir después con el de Sol, digamos que vas también a registrar los límites tuyos de integración. Tú vas a decir, ya, esto va a suceder para cuando sea, no sé, CD y CU, nos da, evaluado en cero, van a ser igual a esto, y ya lo otro, ¿no? Esto nos da que en este caso D y U van a ser cero en el tiempo cero, y sea en el tiempo cero va a ser igual a sea cero que tú lo registraste arriba. Nos da, y esto me lo vas a resolver entre el tiempo cero entre el tiempo cero y 50 minutos. Y plotéame esto, ¿me entiendes? Es simplemente eso. Eso es lo que yo estoy pidiendo a ti, en el inciso A. Por eso es que yo te digo, este ejercicio igual es de un taller que se hizo el año pasado, y por eso te digo, ya eso lo habrá hecho alguien, pues yo lo tomé de uno, es decir, como de la mejor resolución, pero ya lo habrá hecho alguien, ya es un alumno que ya está, como digo, ya más a nivel experto, ¿no? Ya él se puso como más, mira, printéame esto y tal, pero tú simplemente puedes hacer el gráfico, nos da entre 0 y 50, nos da que te dé los perfiles de concentración para cada una de las especies A, D y U, nos da, es lo que estoy pidiendo en el primer inciso. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ya, ahora, si tú haces ese gráfico y yo te estoy pidiendo a ti, ¿en qué momento, eh, detendría la reacción para maximizar la concentración de D? Si tú puedes ver incluso en el mismo gráfico, tú puedes ver, es decir, aquí de hecho hay una opción. Obtener coordenadas. ¿Ve? Y te paras aquí, simplemente. Vaya, en caso de, vaya, te estoy hablando, ya tú estás sentada en el certamen, ¿no es verdad? Y ya, y tú puedes poner aquí y decir, bueno, yo di esta opción y para el tiempo tal, ¿no es verdad? Es decir, tengo esta concentración porque lo vi con esta opción. Ahora, ya yo te digo, ya él se puso como más a nivel de experto y te puso ya, es decir, el código o la función de cuando el evento ocurra, ¿no es verdad? Cuando este evento ocurra, printéame o dame este valor, ¿me entiendes? Que eso también esto lo puede hacer este programa, tampoco es tan complicado. Ya, pero vuelvo y te repito, si tú quisieras hacerlo como yo te dije, es decir, básico, ¿me entiendes? Haces lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior para el PFR, cuando hicimos el ejercicio del PFR, no fue así como tan a nivel de experto, ¿no es verdad? Fue como más básico, es decir, tú simplemente registraste tus ecuaciones diferenciales, diste los límites de esta integración, el rango digamos, de los volúmenes en los que tú querías que él te ploteara, y pediste simplemente que te hiciera el ploteo, ¿me entiendes? Y ahí uno sacaba también los valores que yo te pedía. Ahora, ¿cómo fue de que él lo hizo? Que es otra opción, y también creo que lo vimos en el PFR. Por ejemplo, la maximación de la concentración de una especie, en este caso, por ejemplo, U, ¿no es verdad? Va a ser cuando el máximo de U va a ser igual a cuando la derivada de la concentración de U con respecto al tiempo va a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso? Y tú le puedes pedir como al programa, cuando esto ocurra, dame el valor del tiempo. Y es el tiempo en el que U se va a maximizar. ¿Me entiendes? Sí, tú no tienes, de hecho, yo creo que no tienes ni siquiera como que interpretar tanto. ¿Me entiendes? Simplemente tienes que pedirle eso como a la función y listo. ¿Me entendiste, Constanza? Y lo mismo, por Sí, ejemplo, profe. ya, entonces, por ejemplo, esto lo mismo, es decir, en el primer caso se pide para cuando maximizar la concentración de D, ¿no es verdad? Y lo único que tienes que hacer es eso, pedirle, por ejemplo, o verlo en el gráfico, ver dónde está ese máximo peak, o simplemente pedirle en matemática,
Cuando esto ocurra, por ejemplo, cuando la derivada de D con respecto a T sea igual a 0, ya dame el valor del tiempo, porque ahí es cuando se va a maximizar D. Y lo mismo para U, ¿no es verdad? ¿Cuándo se va a maximizar U? Cuando la derivada de U o de la concentración de U con respecto al tiempo este sea igual a 0. Dame el tiempo cuando esto ocurre. Y ya listo. Sí, no, por eso te digo, no te compliques con que tenía que saber que, porque es que eso es lo que tienes que saber. Tú ves digamos, la función o las funciones así de una y tú no vas a saber qué va a pasar con cada especie. ¿Me entiendes? Es decir, lo que pasa es que en ese ejercicio ya se hicieron como pruebas antes y él se percató, dijo, bueno, ya voy a hacerlo primero entre 0 y 5 y después entre 0 y 50. ¿Me entiendes? Para ver qué es lo que ocurre, pero antes habrá hecho, es decir, otros rangos de tiempo, ¿me entiendes? Es decir, ya eso fue como un ejercicio de que se hizo como en un taller que tenía ese tiempo, ya podía como volver atrás, como que otra vez. Pero si estás como en un certamen haciendo eso, ahí estamos listos, ¿me entiendes? Sí, profe, me quedó claro el proceso. Ya. Ahora, vuelvo a repetir para que les quede claro a todos. Es decir, si yo te pido a ti, por ejemplo, bueno, graficar justo como les dije, ¿no es verdad? De sol, ¿no es verdad? Es decir, que te resuelva esas integrales, ¿no es verdad? De identificar los límites de esta integración, ¿cierto? Y igual, decir, estos límites también, es decir, en qué rango de este tiempo. ¿Ya? Y después pedirle que te plotee, digamos, esas funciones, ¿cierto? Eso está listo. Ahora, si yo te pido la maximación, es decir, el máximo, maximación, no existe. Sí, el máximo, es decir, este máximo de una especie es justo como les dije, o lo ven en el gráfico, como les dije, o simplemente le piden al software. Es decir, cuando esto ocurra, por ejemplo, en el caso de un reactor intermitente, la derivada, ¿no es verdad?, de la concentración que tengo respecto al tiempo, sea igual a 0, dame el tiempo. Si fuera hasta un PFR, cuando la derivada de una especie con respecto al volumen sea igual a 0, es decir, eh, sí, dame ese valor de concentración, no sé, lo que se les esté pidiendo está en ese momento, ¿ya? O dame el volumen, ¿no? ¿Verdad? Es decir, depende de lo que quieran saber, ¿ya? Pero es eso. Es decir, el máximo del máximo de concentración de una especie depende del reactor, ¿no? ¿Verdad? Si es este intermitente, vuelvo y repito, la derivada de esa concentración de esa especie con respecto al tiempo tiene que ser igual a 0. Ya si es un reactor, por ejemplo, un tubular, ¿no es verdad? La derivada de esa concentración, ¿cierto? Con respecto al volumen, sea igual a 0. Ya. Es decir, no tienen que complicarse tanto la vida. ¿Claro, chicos? Sí, profe. Ya. Profe, ¿Sí? ¿cómo le dio la gráfica? Ahí está. Yo se lo voy a subir ahora igual, ¿eh? Ya, como les dije antes, se hizo primero entre 0 y 5 y 0.5 para poder ver qué pasaba con las especies en el primer instante de tiempo antes de llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Y después se hizo entre 0 y 50 porque ya, decir, para ver cuándo llegaba, así, justo al punto, de decir, cuándo llegaba al equilibrio. Ya. Igual yo subo ahora este archivo para que lo revise. Ya, muchachos, eso por hoy. Si igual no es complicado, yo sigo insistiendo, les sugiero y les aconsejo que intenten reproducir estos ejercicios. Igual yo les estoy subiendo como los archivos del matemática, así que intenten como reproducirlo. Y se van a percatar que la verdad el procedimiento es el mismo, siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces, si lo repiten muchas veces, sí, se percatarán que igual es como el mismo camino. Ya incluso los mismos códigos para solución de las ecuaciones diferenciales, el mismo código para plotear. Entonces, yo les recomiendo que lo sigan, que no se queden simplemente mirando como que el archivo. Si ya tienen el archivo,
aprovechenlo, hablan una hoja nueva de matemática, intenten hacerlo justo así, si quieren incluso hasta guiándose, ¿ya? Y después busquen en el libro, intenten buscar como ejercicios como similares, ya intenten hacerlo también con el mismo este procedimiento, a ver si las gráficas, o por lo menos si el programa le corre, ¿ya? Profe, ¿podría mostrar de nuevo la primera gráfica? Aquí está. Es que ahí tengo una duda, o sea, ¿esa gráfica se hizo solo para experimentar? O sea, es que como no es el tiempo real. No, el tiempo sí es real. Lo que pasa, Constanza, es que lo que se hizo primero fue entre 0 puntos. Sí, en el primer instante, digamos que en los primeros instantes de tiempo, y después lo que se hizo fue como, es decir, fíjate que aquí está, ni siquiera llega al minuto, ¿ya? Es decir, si te fijas en la gráfica de abajo, es decir, es muy difícil, es como este fragmentico aquí, muy pequeño aquí, es decir, como el primer instante de tiempo, que fue lo que sucedió. Y después se pone esta gráfica ya como decir, cuando ocurre toda la reacción, es decir, llega a decir, ¿qué pasa con las especies? Algunas, las que se consumen y después las que se maximizan. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Mm, Eso. Pero para poder ver qué pasa con una de estas especies, tienes que verlo con primer instante de tiempo, porque probablemente hay una que primero, no sé, sí, puede variar como Hay veces que lo que sucede, y eso lo veremos en otros ejercicios, hay veces que hay especies que se maximizan y después igual se consumen. Depende también. En este caso, generalmente digamos, cuando son reacciones en paralelo, ya, pero cuando son, por ejemplo, consecutivas, ¿no es verdad? Que, por ejemplo, que se forma una especie intermedia y esa especie a ver forma otra especie, generalmente a veces se maximizan, después aparece como un pic de un máximo y después en el tiempo igual como que se siguen consumiendo, ¿no? Decir, es como que depende de lo que pueda ocurrir en la reacción. Depende de cada especie, qué forma y qué consume, ¿ya? Pero siempre debería ser ese gráfico de como la parte inicial, como para ver cómo van las especies después, ¿o no? ¿O no es necesario hacer ese gráfico? Porque yo al menos no lo hubiera hecho. Sí, no, yo tampoco estoy hubiera hecho. Lo que pasa es que yo creo que aquí, es decir, lo que sucedió acá es que, claro, como le piden, ¿qué pasa, por ejemplo, con la especie U, ¿no es verdad? Y si te das cuenta abajo, es decir, la U se consume, ¿no? Sí, digamos que la tendencia, que la tendencia en el macrotiempo, es decir, en el tiempo grande, es decir, ¿no es verdad? Entonces es muy difícil ver, es decir, si yo viera el gráfico, que tampoco te estaría mal, ¿no? Yo te diría que como que, sí, porque fíjate aquí incluso, fíjate, aquí, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Si te das cuenta ya en el macrotiempo, U es 0.1, 0.0, es decir, ¿no es verdad? Al final como que lo que uno ve en el macrotiempo, digamos, en el tiempo total, en el rango grande de este tiempo, es que U se va a consumir, ¿no es verdad? Pero ahora tú vas a decir cómo U se va a consumir si en el tiempo cero U no existía. ¿Me entiendes, Constanza? Entonces, como aquí tú Sí. no lo puedes ver, ¿me entiendes? Porque si yo lo viera aquí, yo pensaría como que U también está en el tiempo cero. Y U no está en el tiempo cero, está en el tiempo cero, U no existía. No Claro, sé si entiendes mi idea, ¿me entiendes? Si sí, yo veo, si porque es yo, producto. claro, entonces si yo veo aquí abajo, si yo hubiera hecho el gráfico tal cual como yo te dije, pues, por eso te digo, esto fue un taller que uno tenía, pero esto no puede ser posible, vamos a mirar, era en grupo y tal, ¿no es verdad? Entonces era como súper interesante, pero bueno, pero no puede ser. Si yo veo como este gráfico, diría que estaba en el tiempo cero y eso no puede ser porque no es lo que me dice este ejercicio. Me dice que en el tiempo cero, U era cero y en el tiempo cero esto solamente estaba A, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento, en un instante muy pequeño de tiempo, se formó muy rápido, pero después empezó a desaparecer. ¿Me entiendes? Y ahí Sí, después que profe. empezó, y después ahí fue que empezó a formarse D. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que se hace primero, en este primer instante, para poder ver qué pasa con U. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que realmente pasó con U? Porque no podía existir.
¿Entiendes? Porque yo te estoy diciendo a ti que no existía, que simplemente empezamos con la descomposición de A. ¿Entiendes? Entonces, es decir, Claro, es digamos, extraño porque en el segundo gráfico pareciera como si fuera un reactivo, pero realmente es un claro, producto. y no lo es, efectivamente. Yo no pondría, sí, yo la verdad te digo, yo no pondría esto en ejercicio así porque es lo claro que tiende a confundir. Ustedes están bajo presión, es decir, digo, este es un certamen. Es decir, ustedes están bajo presión y pusiera algo como más básico. Pero yo, en primera instancia, yo hubiera hecho justo esto lo mismo que tú. Es decir, ya es un ejercicio que es de taller. Por eso te digo, que es un ejercicio que hay que pensar, que hay que llegar a algunas conclusiones, ¿cierto? Pero yo hubiera hecho también justo también esto mismo que tú. Yo te digo, y es lo que yo digo, es decir, es lo que yo recomiendo. De principio, deberíamos hacer este gráfico. Este es el primer gráfico que uno debería hacer, ¿no? ¿Verdad? Probablemente si ustedes hacen un certamen, este gráfico, probablemente estén como confundidos. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué en el gráfico este me da como que tengo en el instante cero? Porque eso es lo que pareciera, ¿no? Que en el instante cero este me parece U, si es que no debería existir. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que sería este gráfico, pero yo creo que en un certamen usted estaría bajo mucha presión. Pero yo haría justo este primer gráfico, tal cual, ¿no? ¿Verdad? Ahora, en un ejercicio, digamos, más estándar, más, no sé, ¿no? ¿Verdad? Algo más lógico, yo esperaría probablemente un gráfico que se consumiera A, ¿no? ¿Verdad? Y algo a lo mejor probablemente, no sé, algo aquí como algo pequeñito, probablemente, ¿no? ¿Verdad? Y aquí decir, como una tendencia, algo como parecido, algo como parecido a esto, pero que también partiera desde cero, ¿no? ¿Verdad? Con concentración cero en el tiempo cero, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que yo esperaría. Ahora, en ese caso, podrías hacer lo que yo te dije antes, ¿no? ¿Verdad? Tendrías acá, por ejemplo, si es que no te quieres complicar mucho la vida, eh, y darle esta opción. ¿Ya? Y aquí podría decir, bueno, ya el máximo de D es tanto. Si U tuviera también como esa tendencia que yo te digo, podrías buscar por aquí, ¿no? ¿Verdad? Y decir, ah, bueno, mira, el máximo de U es para tanto. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ya, por eso fue de que aquí se hacen los dos gráficos, para ver realmente qué pasa con U, porque uno podría, sí, no se esperaría que en el tiempo cero estuviera, porque yo te digo que no está, ¿entiendes? Es justo por eso. Pero, insisto, súper básico Constanza, es decir, insisto y repito, es decir, si yo te pido, como este ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Es decir, inciso A, grafique la conversión, ¿no? ¿Verdad? Y las concentraciones de D, de A y de U en función del tiempo, tal cual como yo te di. Así, tal cual. Yo haría este gráfico, ya que es lo que que fue lo que yo te pedí, que es el que estaba entre 0 y 50, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si quieres saber, lo puedes hacer desde el gráfico, como te dije antes, con las coordenadas, pero si te pido, dame el máximo de D y dame el máximo de U, y quieres hacerlo también pidiéndoselo en matemática, sería cuando la condición de la concentración, es decir, la derivada de la concentración de cada especie con respecto al tiempo sea igual a cero. Ya, y tú le dices en matemática, para esta condición, dame el valor del tiempo y se acabó el tema. ¿Ya? Sí, todo ¿Claro? claro. Perfecto. Ya, muchachos, si no hay más dudas, ya, yo le subo ahora esta Profe, matemática. Sí, dime, Felipe, eh, creo que. ¿puedo compartir pantalla? Sí, cómo no, perfecto. Déjame dejar yo de compartir también. Déjame darte permiso. Espera, déjame darte permiso. Permitir. Ah, no, espérate. Ah, no. Ya, permitir que compartir pantalla. Ya, Felipe. ¿Sí? Es que la gráfica que me da a mí le da distinta a la que me da distinta a la que le da a usted. Mm, Está entre 0 y 5, pero está entre 0 y 0. Ah, ya. Entre 0 y 0,5. Pero ahí te falta hasta una especie, ¿no? A ver, baja un poquito, Felipe. ¿Ah? Baja un poco ahí. ¿Y dónde está? Tiene C,
tienes A. ¿Y dónde está B? ¿Y dónde está B ahí, Felipe? No, o sea, las especies son A, D, U. Sí, pues te falta una ahí. Porque no te da tan distinto, lo que pasa es que te falta una especie. ¿Dónde está B? B. Esta es la especie B, esta es la tendencia de la especie B tuya ahí, esta que tienes ahí, porque ahí me está mostrando la tendencia de A y de la de A y la de C, ¿no? Pero me falta B. Sí, sí, es verdad. La B, porque esa sí te da, aquí sí te da parecida a la mía. Lo que pasa es que te falta B. Sí te da parecida a la mía. Ahí tendrías que ver por qué no te saca B. ¿Ya? Profe, y si amplía el rango de tiempo, Felipe, no sé, porque es de hasta 50. No, pero ahí, Constanza, lo que pasa es que él la hizo entre 0 y 0.5. Él quería ver primero como el primer instante ese de tiempo. Pero sí le da igual que a mí. Lo que pasa es que le falta. Deja de compartir, Felipe. Un segundo. Ya, profe. Eh, A ver si yo comparto. Ya, mira. ¿No ves? Te da igual que a mí. Es decir, lo que pasa es que te falta este. Ahí prueba a lo mejor, no sé si es el rango de. Porque fíjate, esta queda mucho más abajo, ¿eh? Queda mucho más abajo. Porque lo que te da a ti es justo esto. Si yo lo corto por aquí, por ejemplo. Un poco así. ¿Entiendes? Si yo lo cortara por aquí. Ya, por eso te digo que es que te falta esta. Ahí tendrías que ver a lo mejor los rangos em, de las concentraciones. Tú lo viste entre 0 y entre 0 y 1. A ver, no. Tiempo 0,05. Ya. No sé por qué no sé por qué esto no te sale bueno, el B tuyo ese, que no sé. Tienes que ver ahí en la función de plot, porque te falta una especie, ¿ya? Ahí chequea eso. Yo voy a subir como que está el archivo, ¿ya? Y entonces este por aquí, este te puedes guiar. ¿Este te parece? vale, profe. Ya, muchachos, eso. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿Se me escucha? No sé. ¿Profe? sí, yo te escucho. El buen event no me lanza nada. O sea, no dice ningún resultado ni nada de eso. Y no sé qué puede estar mal. Ya, ahí tendrías que revisarlo. Es decir, que me habla, pues, a veces te reconozco voces, pero no, hay otras que no reconozco. Katy, Ya, Katy, mira, lo que pasa es que bueno, es que no veo el que estás haciendo, es decir, pero guíate por este. Es que recuerden que en matemática, es decir, lo que quiero, no sé si, bueno, es que hemos estado entre una cosa y la otra, igual no hemos hecho clase, pero ustedes ya no han tenido más clase con Raúl, ¿cierto? me parece que no, todavía no hemos tenido ayudantía. Ya, porque yo lo que le voy a comentar a Raúl es que igual como que les muestre cómo detectar los errores, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, ¿ya? Yo creo que para esta herramienta es lo más importante, porque como les digo, cualquier cosa aquí es muy sensible, ¿ya? Es decir, tienes que ver ahí, Katy, porque puede ser que no sea alguna coma, si pusiste, si no pusiste un punto en vez de O una sea, es coma. que no me lanza error. O sea, no me dice que como que no está calculando, solamente que no imprime el resultado. O sea, la frase que le pido. Ya, Solo me lanza los gráficos y no, eso, pero es como que no me pero el hiciera gráfico, caso. claro, pero el gráfico es que es independiente, sí, porque el gráfico Claro, no, sí, claro, tú por se lo eso, pides pero con el el plot. gráfico funciona y el buen Sí, event sí, no.
Pero por eso es que te digo, por este buen event no tiene que ver con el gráfico, sí. Es decir, el buen event es decir, el buen event lo que te da es esto, de que el programa te diga Exacto. es decir, te diga en una oración justo esto. Porque tú le estás diciendo a él, cuando ocurra este evento, escríbeme esto. Sí, se obtiene, no es verdad, fíjate que es tal cual así, mira, este se obtiene y te está dando justo lo mismo. Él te está diciendo, es decir, tú lo que le estás pidiendo es, cuando este evento ocurra, escríbeme esto, pero dámelo con estos valores. ¿Me entiendes? Es lo que tú le estás pidiendo, pero eso es independiente de lo que tú estás, de lo que estás pidiendo aquí. Ya, tú aquí lo que estás pidiendo es que te haga el plot, sí, de que te haga el gráfico. ¿Me entiendes? Entonces, no, sí, a lo que voy es que no significa que si tienes un error en el buen event, no te va a hacer el gráfico. Si tienes un error en el buen event, sí te va a dar el gráfico igual. ¿Me entiendes? Entonces, el error de que tienes está en el buen event. Claro, porque no Entonces, lanza absolutamente nada. porque no te lo lanzas, claro. Entonces, no. ¿Me entiendes? Por eso es que te digo, Mm, tienes que revisarlo aquí, después chequearlo aquí bien con calma, porque es que no veo el tuyo tampoco. ¿Entiendes? ya. Entonces, igual, lo que te digo, ahí si te equivocas en una coma, en un punto, sí, ya no te lo va a correr. ¿Ya? Si a veces pones este corchete en vez de este paréntesis o viceversa, tampoco te lo va a correr. Y entonces es muy sensible, es la verdad. ¿Entiendes? Mm, Pero a ver, y ahora vuelvo a insistir, repito e insisto, es decir, si te ocurre eso, Katy, es decir, igual tú puedes hacer con el gráfico, tú puedes, es decir, vuelvo y repito, puedes ocupar esta opción La y, de y, y obtener determinarlo. coordenadas y Ya. ya. Te digo, ya esto es más nivel, ya esto es yo diría que un trabajo, digamos, como más, es decir, evidentemente decir, es más aproximado. No es lo mismo ver a simple vista o ni siquiera hacerlo así como en esta aproximación de poner como el cursor, que ya te lo dé desde el punto de vista el valor puntual. Es decir, evidentemente este es más exacto. Es decir, eso tengo que reconocerlo. ¿Me entiendes? Pero te digo, es decir, si lo haces de la otra manera, no está mal tampoco. Insisto, esto es una herramienta, ¿ya? De cálculo. ¿Ya? Entonces, eso. Pero después yo lo voy a dejar ahora subido y chequealo por aquí, ¿ya? Y si tienes dudas, después te me escribes, de todas Muchas maneras, gracias. ¿ya? Muchachos, ¿otra duda? Chicos, Profe, ¿dudas? ¿Sí? profe, con Sí, sí. respecto al laboratorio, ¿sería la otra semana ya? Sí, mira, chicos, el laboratorio voy a tener que hacer, yo creo que como 4 grupos en una semana, porque la verdad estamos súper atrasados. Así que tengo que verlo ahí, tengo que hablar con Raúl, porque me va a tener que igual bastante en eso, pero vamos a tener que hacer varios grupos en una semana. De ahí yo voy a sacar la cuenta a ver es decir, cuántas semanas nos quedan, a ver cuántos grupos, que son 8 grupos, a ver cuántos grupos tendré que hacer los tipos de semana. ¿Ya? Sí, pero comenzaríamos la próxima semana, sí. Así que el día lunes, el día lunes lo conversamos, ¿ya? Entonces yo creo que para ver cuántos grupos voy a programar por semana, entonces ahí, bueno, por orden igual. Desde el uno no sé si serán 3, sería desde el 1 al 3 y ahí esto nos sentamos a conversar. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna otra duda con respecto a cualquier cosa? ¿Estamos listos? No, profe. Ya, bueno, muchachos, que estén bien, sigan trabajando, sigan estudiando y nos vemos pronto. Recuerden que la semana que viene, viernes, entregan tarea, jueves es el certamen. Y ya, bueno, ahí yo creo que se va a correr todo lo que quede de las evaluaciones, como lo dejamos la última vez. Bueno, todo esto se correría. Así que igual le voy a pedir al profesor que a ver es decir, si igual como redita o recalendariza el programa. ¿Ya? Eso, muchachos. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Chao, Chao, profe, que le profe. vaya bien. Que estén bien. Igual ustedes, muchachos. Ya, profe. Chao, chao.